Imagina esto por un momento. Mientras Jesús de Nazaret estaba colgado en la cruz, sangrando lentamente frente a una multitud que lo insultaba. Algo más estaba ocurriendo, no en la tierra, sino en el cielo. Mientras los soldados romanos se burlaban y la gente gritaba, en el reino invisible, los ejércitos celestiales observaban la escena más dolorosa de toda la historia. Entre ellos estaban dos de los ángeles más poderosos del cielo, Arcángel Miguel y Arcángel Gabriel, los comandantes de las huestes celestiales. Pero lo que estaban escuchando en ese momento era una orden que jamás esperaron recibir, una orden que les rompería el corazón. Los ángeles que servían al rey Miguel era conocido como el gran guerrero del cielo. Su nombre significa ¿quién como Dios? Era el protector del pueblo de Dios y el líder de incontables ángeles guerreros. Gabriel, en cambio, era el mensajero divino. Su nombre significa fuerza de Dios, y era quien llevaba los anuncios más importantes del cielo a la tierra. Fue Gabriel quien anunció a María que daría a luz al Salvador. Durante incontables eras, ambos habían servido al Hijo de Dios en su gloria celestial. Antes de venir a la tierra, Jesús existía como el Verbo eterno. Ellos lo habían visto rodeado de gloria, luz y adoración infinita. Por eso, cuando el Hijo de Dios decidió venir al mundo como ser humano, los ángeles observaron con asombro el creador del universo naciendo como un bebé en Belén, frágil e independiente, humano, pero entendían que todo era parte del plan de Dios para salvar a la humanidad. El camino hacia la cruz durante los años del ministerio de Jesús, los ángeles estuvieron atentos. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, los ángeles lo fortalecieron después de la prueba. Cuando oró con profunda angustia en Getsemaní, uno de ellos apareció para darle fuerzas. Pero nada preparó a los ángeles para lo que vendría después. La traición en el arresto, los falsos juicios, los golpes, la corona de espinas, los azotes. Finalmente, el camino hacia Gólgota, cargando la cruz. Desde el cielo, Miguel y Gabriel observaban cada paso, y cada golpe que recibía Jesús atravesaba también el corazón de los ángeles. El momento más oscuro finalmente llegó el momento. Jesús fue clavado en la cruz. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies. La cruz fue levantada, su cuerpo quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Cada respiración era un esfuerzo agonizante. Para inhalar aire, debía empujarse hacia arriba sobre los clavos. Pero el sufrimiento físico no era lo más terrible. En ese momento, Jesús estaba cargando el peso del pecado del mundo. Cada mentira, cada odio, cada injusticia, cada pecado cometido por la humanidad. Y entonces ocurrió algo que pocos imaginan. En el cielo, Miguel y Gabriel observaban la escena con las manos cerca de sus espadas. Bajo su mando había legiones de ángeles. Un solo ángel podría destruir ejércitos enteros. Si recibían la orden, podrían descender en un instante. Podrían destruir a los soldados romanos. Podrían detener la ejecución. Podrían liberar a su señor, pero entonces llegó la orden desde el trono de Dios, una orden simple pero devastadora. No intervengan. La orden que cambió toda la instrucción fue clara. No rescatar, no. Atacar, no. Interferir, solo observar. Para los ángeles, aquello fue una prueba dolorosa. Gabriel había anunciado el nacimiento de Jesús. Miguel había defendido el reino de Dios en incontables batallas. Ahora debían quedarse inmóviles mientras su Señor sufría. Todo en su interior pedía actuar. Pero la orden de Dios era absoluta, debían obedecer. Porque había algo que ellos también entendían. Si Jesús bajaba de la cruz, la humanidad estaría perdida. La cruz no fue un accidente. Fue el plan desde el principio. Solo un sacrificio perfecto podía pagar el precio del pecado. Y solo Jesús podía ofrecer ese sacrificio. El momento decisivo durante 6 horas. Jesús permaneció en la cruz. El cielo se oscureció. La tierra quedó cubierta por una extraña oscuridad. Era como si la creación misma estuviera reaccionando al sufrimiento del Hijo de Dios. Entonces Jesús pronunció un grito que resonó en toda la historia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el momento más profundo del sacrificio. El Hijo cargando el juicio que correspondía a la humanidad. Miguel y Gabriel escucharon ese grito, pero aún así debían permanecer quietos, hasta que finalmente
llegaron las palabras que lo cambiaron todo. Consumado esan, en griego, la palabra era tetelestai, significaba algo muy claro. La deuda ha sido pagada por completo. En ese instante, ocurrieron cosas extraordinarias. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron. Era como si el universo entero reaccionara a lo que acababa de suceder. El sacrificio estaba completo. La esperanza, después de la cruz entonces, vino una nueva orden del cielo. No era una orden de silencio, era una orden de preparación, porque la historia no terminaba en la cruz. 3 días después vendría la victoria. Jesús no permanecería en la tumba, y cuando llegó la mañana del tercer día, un ángel descendió del cielo. La piedra fue removida, no para que Jesús saliera, sino para que el mundo pudiera ver que la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. La muerte había sido derrotada. La lección de esta historial orden que Miguel y Gabriel recibieron no fue crueldad, fue amor. Porque gracias a esa obediencia dolorosa, la humanidad recibió salvación. La cruz parecía una derrota, pero en realidad fue la victoria más grande de la historia. A veces, en nuestras vidas, ocurre algo parecido. Hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio, momentos en los que parece que el cielo no responde. Pero así como ocurrió en la cruz, puede haber un propósito que todavía no vemos, porque incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue trabajando. Y la resurrección siempre llega después de la cruz.